Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo un video sobre los últimos días de vida del rey Eduardo VI, su muerte y funeral. Este material está realizado por las peticiones de Luis Esquivias, Guadalupe Motley y de Harold Quintero, quienes quieren saber más sobre el lugar de descanso final del tercer rey de la dinastía Tudor. Estoy débil, Señor, ten piedad de mí y toma mi espíritu. Cuentan que estas fueron las últimas palabras que un muchacho de apenas 15 años dijo en su lecho de muerte en el Palacio de Greenwich en un caluroso día de julio del año 1553. La dinastía Tudor de reyes ingleses comenzó en 1485. El primer rey Tudor, Enrique VII, vivió durante muchos años en la oscuridad y el exilio en Bretaña y Francia, con pocas perspectivas de convertirse en rey. Pero en 1485, con el respaldo de otros gobernantes europeos y partidarios de York descontentos, Enrique fue a Inglaterra con un pequeño ejército y logró derrotar a las fuerzas superiores del rey Ricardo III en la batalla de Bosworth. Después de un reinado inquieto sofocando rebeliones de vez en cuando, Enrique VII murió en 1509, dejando a su hijo de 17 años, Enrique VIII, como su heredero. El nuevo rey estaba consumido por engendrar un hijo para continuar la dinastía, lo cual condujo a sus muchos matrimonios y la agitación religiosa y política. En 1537, la tercera esposa de Enrique, Jane Seymour, finalmente dio a luz al codiciado heredero varón. El niño fue nombrado Eduardo, y estaba destinado a convertirse en rey de Inglaterra tras la muerte de su padre en 1547. La infancia de Eduardo transcurrió adquiriendo una educación humanista en un entorno protegido y seguro. Su salud fue examinada de cerca por los médicos que se cernían sobre él, controlando constantemente su temperatura y preocupándose por lo que comía y no comía. Eduardo, sin duda, se crió con una dieta rica y suntuosa. En octubre de 1541, el embajador francés describió al príncipe como guapo, bien alimentado y notablemente alto para su edad. El embajador imperial observó la postura de Eduardo y reveló que su hombro derecho estaba más bajo que el izquierdo. Él pudo haber tenido una ligera escoliosis de la columna. La condición también se observó en su tío materno, Edward Seymour, por lo que puede haber sido hereditario. En ese mismo mes, Eduardo enfermó de fiebre cuartana, una forma de malaria. Durante unos 10 días, él estuvo tan enfermo que se creía que perdería la vida. El rey Enrique estaba angustiado y envió a su propio médico, el doctor William Batts, para que atendiera a Eduardo. El doctor Batts visitaba regularmente y restringía al paciente a sopas y caldos, cuando en realidad el niño ansiaba por comer carne. Eduardo se puso de mal humor con la manera exigente del buen doctor, y comenzó a llamarlo bribón y tonto. El médico finalmente le permitió un poco de carne, pero Eduardo se estaba cansando y le pidió al médico que se fuera. Esta fue una buena señal de que se estaba recuperando, lo que finalmente hizo. Se le permitió volver a su estilo de vida despreocupado, pero Eduardo se enfermaba periódicamente con estas fiebres a medida que crecía. Después de convertirse en rey, en octubre de 1550, el diario personal de Eduardo se queda en blanco. Él estaba postrado en cama con una misteriosa enfermedad. Todos los que lo rodeaban no esperaban que sobreviviera. Hasta los médicos se dieron por vencidos. Todas estas noticias se mantuvieron en secreto, pero a finales de mes, Eduardo se recuperó y volvió a sus estudios. Este príncipe nunca fue un espécimen físico robusto, pero podía disfrutar de la caza y montar a caballo. A medida que maduró, él también participó en justas. En la primavera de 1552, los médicos se preocuparon mucho cuando Eduardo se enfermó no solo de sarampión, sino también de viruela. Esta vez la enfermedad fue breve y se recuperó por completo. El 12 de abril, el joven rey le estaba escribiendo a su amigo, Barnaby Fitzpatrick, quien entonces se encontraba en Francia. En octubre de 1552, Eduardo se reunió con el astrólogo y médico italiano Hieronymus Cardano,
quien notó que Eduardo era miope y un poco sordo. El joven usó anteojos y también un vaso para poder leer. También se notó que fue tratado con un brebaje para los ojos. En diciembre de 1552, las cosas realmente comenzaron a desmoronarse cuando Eduardo exhibió los signos de la enfermedad que eventualmente resultaría fatal. Es posible que él haya estado expuesto a la tuberculosis antes de un ataque de sarampión. Una de las consecuencias conocidas del sarampión es la supresión del sistema inmunitario, lo que provoca que se exponga a la infección latente. El 15 de febrero de 1553, Eduardo enfermó de un resfriado febril. Su hermana mayor, María, vino a visitarlo en un esfuerzo por reparar su relación, la cual se había quebrado debido a las diferencias religiosas que existían entre ellos. Eduardo estuvo postrado en cama durante la reunión, con una tos violenta. La mayor parte de lo que sabemos sobre la última enfermedad de Eduardo proviene de los escritos del embajador imperial, James Chaffre. Este diplomático estaba en contacto íntimo con John Bannister, un estudiante de medicina de 21 años, cuyo padre era un funcionario menor en la casa del rey. Los rumores de que Eduardo había sido envenenado surgieron de inmediato. Había mucho secreto a su alrededor, porque lo mantenían aislado. Su enfermedad y sus síntomas eran muy complicados, y se llamó a médicos expertos a consultar. El embajador imperial informó que a una mujer desconocida se le había permitido tratar al rey. Un escritor italiano, Giulio Raviglio Rosso, dijo que la misteriosa mujer se había presentado diciendo que podía curar al rey. A pesar de las protestas de los médicos, ella fue admitida y le administraron pociones que pronto empeoraron al rey, provocando que sus extremidades se hincharan. Para el 17 de marzo, Eduardo aún no se encontraba bien, se veía delgado y débil, y no había salido de su habitación. Los médicos creían que si lo trasladaban, eso empeoraría su estado. A principios de abril, el rey se había recuperado lo suficiente como para tomar el aire en Westminster Park, los días en que el clima era benigno. El 11 de abril, Eduardo viajó por el Támesis hasta Greenwich, donde se creía que el aire era más limpio. Apareció en público en los jardines al día siguiente. El embajador imperial señala que el rey se debilitaba día a día y menciona los diferentes colores del esputo de su tos. Los médicos dijeron que lo que salía de su boca era de color amarillo verdoso o negro y, a veces, rosa, como el color de la sangre. El 7 de mayo, el concejal William Petre escribió una carta esperanzada de que Eduardo estaba mejorando y que pronto tomaría el aire. El regente, el duque de Northumberland, le escribió a William Cecil diciendo que los médicos esperaban que Eduardo se recuperara por completo. 5 días después, James Chaffre escribió que los médicos ahora creían que el rey sufría de un tumor supurante en el pulmón, que empeoraba con una tos atormentadora y una fiebre alta constante. Su vientre estaba hinchado, y su cuerpo estaba saliendo con úlceras, posiblemente escaras. Chaffre ahora esperaba que Eduardo fuera a morir en cualquier momento. El 17 de mayo, Eduardo se reunió con los embajadores franceses, pero tosió y parecía débil. A fines de mayo se estaba consumiendo rápidamente y no podía descansar sin tomar opiáceos. Su cuerpo estaba hinchado, especialmente la cabeza y los pies. Durante estos días agonizantes, dos de los principales caballeros de la alcoba, Sir Thomas Rose y Sir Henry Sidney, cuidaron del joven rey, junto con el mozo de cámara favorito de este, Christopher Salmon. Es posible que haya jugado juegos de mesa con los hombres, pero aparte de eso, no sabemos cómo el enfermo real pasó su tiempo. Sabemos que estaba preocupado por la sucesión. Porque el 21 de mayo, Eduardo modificó su testamento agregando un dispositivo que nombraba a su prima Lady Jane Grey y sus herederos como sus sucesores, para evitar que su hermana católica María gobernara Inglaterra y devolviera el país al catolicismo. El 10 de junio los médicos dieron al rey 3 días de vida. El embajador imperial afirma que a partir del 11 de junio, él no pudo sostener nada en su estómago, por lo que vivió de reconstituyentes. Mientras Chaffre informa que Eduardo tenía una calentura constante, el 15 de junio fue atacado por una fiebre violenta que duró 24 horas. Esto volvió a suceder 2 días después. Eduardo ya no tenía la fuerza para librar su propio cuerpo de ciertos humores, pero cuando lo hacía, estos despedían un hedor terrible. Sus piernas estaban hinchadas y lo obligaron a permanecer de espaldas. Para el 19 de junio,
incluso el rey se había dado por vencido. El 21 de junio, Eduardo ordenó que su nuevo dispositivo fuera autenticado bajo patente. El 24 de junio, Schaeffer le dijo al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que Eduardo apenas podía respirar y que rara vez se movía. Su cuerpo ya no realizaba sus funciones normales y sus uñas y cabellos se caían y estaba cubierto de costras. Los últimos días de Eduardo VI deben haber sido insoportables. Era incapaz de hacer nada más que esperar y prepararse para la muerte. El 1 de julio, el rey apareció en una ventana, posiblemente para contrarrestar los rumores de que ya estaba muerto. Su apariencia no inspiró a quienes lo vieron. Estaba desgastado y delgado. Las multitudes se reunieron el 2 y 3 de julio con la esperanza de que volviera a emerger. Pero uno de sus caballeros anunció que el aire estaba demasiado frío para que apareciera. Sir Henry Sidney estuvo con el rey en sus últimas horas. Antes de que Eduardo perdiera la capacidad de hablar, Sidney dice que él oraba a Dios para que liberara a Inglaterra del papado y que por eso eligió a la protestante Lady Jane Grey para que lo sucediera en lugar de su hermana María. Eduardo quería que sus súbditos vivieran y murieran en la religión protestante. El obispo reformador de Ely, Thomas Goodrich, escuchó la última confesión del rey. El 6 de julio entre las 8 y las 9 de la noche, Eduardo VI murió en los brazos de Sidney diciendo: «Estoy débil, Señor, ten piedad de mí y toma mi espíritu». Sidney dijo que el rey entregó su espíritu con gran dulzura. También estuvieron presentes Rose y Salmon, junto con 2 médicos, Owen y Wendy. Un cirujano abrió el pecho de Eduardo después de su muerte y decretó que el rey había muerto de una enfermedad pulmonar. Los pulmones tenían 2 grandes úlceras que estaban podridas. Algunos de los síntomas que presentaba, como la hinchazón de las piernas, la falta de pulso, la caída del cabello y las uñas, podrían haber sido indicativos de una reactivación de la tuberculosis. Sin embargo, él no tuvo mucha tos con sangre, lo cual era un síntoma de la enfermedad. La biógrafa de Eduardo, Jennifer Loach, cree que él sufría de una infección pulmonar supurante, lo que se corrobora con lo que encontraron los médicos. Ella sugiere que su resfriado puede haberse deteriorado en una bronconeumonía bilateral aguda, para la cual no había tratamiento en ese momento. La infección dañaría los bronquios y los pulmones, causando abscesos. Esto crearía el esputo mencionado, con el cuerpo tosiéndolo. La infección se habría extendido a la cavidad pleural y habría producido fiebre, pérdida de peso y más esputo. Se produciría una septicemia general, y esta atacaría a otros órganos. La evidencia de hinchazón en la parte inferior del cuerpo indica insuficiencia renal. La verdad es que nunca sabremos con certeza si fue tuberculosis o no. Pero sí sabemos que fue una muerte larga, dolorosa y atroz. La muerte de Eduardo se mantuvo en secreto durante el mayor tiempo posible. Su hermana María, de alguna manera, se había enterado de la muerte de su hermano y huyó a East Anglia para reunir tropas para ganar el trono. El 10 de julio, Lady Jane Grey fue declarada reina y llevada a la torre para esperar su coronación. 9 días después, María salió victoriosa en el enfrentamiento que resultó, y se convirtió en la reina María I de Inglaterra. Entre los muchos problemas con los que María tuvo que lidiar una vez que se convirtió en reina de Inglaterra, estaba el funeral de su medio hermano. Ya he dicho que su muerte se mantuvo en secreto durante 3 días, y esto sucedía mientras algunos nobles y consejeros ponían en marcha un plan para elevar a Lady Jane Grey al trono. Pero María Tudor, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, valiente nieta de los reyes católicos, tenía algo que decir sobre este plan. Después de declararse reina y formar un ejército, ella entró en Londres sin derramamiento de sangre y fue proclamada reina el 19 de julio, mientras Jane Grey languidecía en la torre. Mientras esto sucedía, el cuerpo de Eduardo había sido embalsamado y sellado en un ataúd de plomo a la espera del entierro. María tenía un enorme dilema en sus manos. Como reina, era la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, y la única forma legal de culto era según el libro de oración común de 1552. María estaba muy motivada para devolver Inglaterra a la Iglesia de Roma y hubiera preferido tener el servicio de Eduardo según la liturgia católica tradicional. Eduardo, por su parte, se había criado en la Iglesia Reformada de Inglaterra y,
por lo tanto, la Iglesia Católica lo consideraba hereje y cismático. No estaría de más enterrarlo con la antigua liturgia. El emperador Carlos V, que era primo de María, y los embajadores imperiales en la corte inglesa estaban preocupados, y con razón, porque si Eduardo era enterrado con un servicio católico, los de la persuasión reformada se enfurecerían. Incluso podría haber una reacción violenta, especialmente en Londres. El nuevo embajador imperial, Simón Renard, llegó a un compromiso. El difunto rey sería enterrado de acuerdo con el libro de oración común. El protocolo no requería que el sucesor del monarca muerto asistiera al funeral, por lo que María no tuvo que arriesgarse a la condenación eterna al tener que asistir a un servicio poco ortodoxo. Ella estaba en libertad de organizar un servicio tradicional para su hermano en otro lugar. Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury y autor del libro de oración común, oficiaría el servicio, y la procesión tendría un estilo similar al del funeral del rey Enrique VIII. El cuerpo de Eduardo fue llevado en barcaza a Whitehall. La noche antes del funeral, fue trasladado a la abadía de Westminster, acompañado por una procesión tradicional que incluía una gran reunión de niños del coro, empleados para cantar canciones fúnebres, y 12 sacerdotes de la antigua iglesia franciscana observante de Greyfriars, de Greenwich. Lo siguieron 9 miembros del séquito de Eduardo. Todos iban vestidos de negro, y portaban estandartes con los emblemas heráldicos de su ascendencia. Estos incluían el dragón galés rojo de Cadwallader, que también pertenecía a Owen Tudor, el galgo de Lancaster, y el león del rey Enrique VIII. A continuación vinieron 3 heraldos que llevaban el casco y la heráldica de Eduardo, su escudo, su espada, la jarretera y su armadura. Detrás de estos hombres estaba el ataúd envuelto en terciopelo azul, sobre un carro, cubierto con un paño de oro, y tirado por 7 caballos, envueltos en terciopelo negro hasta el suelo, y decorados con escudos. Sobre el ataúd se llevaba un dosel de terciopelo azul. Encima del ataúd había una efigie de tamaño natural de Eduardo, tallada por el escultor italiano Niccolò Bellini. La efigie sostenía un cetro y tenía puesta una corona, el collar de la Orden de la Jarretera y un lazo de la jarretera en la pierna. Rodeando el ataúd estaban los estandartes de los Tudor, los Seymour y de la jarretera. El principal doliente fue el señor tesorero, Sir William Paulet, marqués de Winchester. Él cabalgó detrás del ataúd, en un caballo envuelto en terciopelo negro. El dueño del caballo cabalgaba detrás de él, en otro corcel atrapado en una tela de oro. Esto fue seguido por otro hombre con una armadura que montaba a caballo. Tanto la armadura como el caballo fueron posteriormente entregados a la iglesia. Después de esto, había 9 secuaces encapuchados sobre caballos, envueltos en terciopelo negro. Al pasar el ataúd en la procesión, el pueblo gimió, lloró y se lamentó, como era de esperarse en aquella época. Una vez que el cuerpo estuvo en la abadía, se colocó en un coche fúnebre cubierto con 72 yardas de terciopelo negro, rodeado de velas sobre 13 pilares de piedra ramificados, que representan la tradicional capilla ardiente de las exequias reales católicas medievales y modernas. En comparación, el rey Enrique VIII solo tenía 9 pilares. Las paredes y los pasillos de la abadía estaban completamente cubiertos de tela negra. El arzobispo Cranmer presidió el servicio reformado como está escrito en su libro de oraciones, aunque la celebración de la Sagrada Comunión se hizo además de los ritos habituales. La noche anterior al funeral, la reina María había ordenado que el servicio de difuntos se realizara en su capilla, en latín, como es costumbre en Roma. Al mismo tiempo que el servicio de Cranmer, Stephen Gardner, obispo de Winchester, dirigió una misa de requiem en la Torre de Londres. María estuvo presente para este servicio. Se dijeron misas durante 2 días más en la torre, y muchos londinenses se sorprendieron de que esto hubiera ocurrido. El cuerpo de Eduardo fue bajado a una bóveda de mármol blanco frente al altar hecho por Pietro Torrigiano para la tumba del abuelo de Eduardo, el rey Enrique VII. En 1573, se presentaron planes para una tumba para Eduardo. William Cure de Ámsterdam imaginó un monumento franco-italiano de mármol y bronce, decorado con coronas imperiales, rosas Tudor y flores de lis. La idea era construir esto junto al lugar de enterramiento del rey Enrique VIII, en la capilla de San Jorge, en Windsor. Pero los planes para una tumba magnífica para Enrique VIII nunca se terminaron, y la construcción de la tumba de Eduardo nunca se inició.
El altar de la capilla del rey Enrique VII en Westminster fue destruido por los puritanos en 1644. Y cuando los trabajadores estaban investigando un lugar para enterrar al rey Carlos II en 1685, encontraron la bóveda de mármol de Eduardo. En el siglo XIX, Dean Stanley de la Abadía de Westminster vio el ataúd de Eduardo y escribió la inscripción en latín, que traducida al español dice: Eduardo VI, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, Francia e Irlanda, defensor de la fe y en la tierra, bajo Cristo cabeza suprema de las iglesias de Inglaterra e Irlanda, emigró de esta vida el día 6 de julio por la tarde, a la hora 8 del año de nuestro Señor, 1553, en el año 7 de su reinado y en el año 16 de su edad. Hay un material sobre la apertura de la bóveda donde descansan los restos mortales de Enrique VII y su nieto, cuyo enlace comparto en la descripción de este video. En 1966, se colocó una nueva piedra sobre la bóveda con la inscripción: en memoria del rey Eduardo VI, enterrado en esta capilla. Esta piedra fue colocada aquí por el Hospital de Cristo, en acción de gracias por su fundador, el 7 de octubre de 1966. Y esta placa se conserva hasta el día de hoy. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la muerte y funeral del rey Eduardo VI. Espero que les haya gustado. Y, como siempre, estaré pendiente de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Y también de activar la campana de notificaciones, para que estén avisados sobre los próximos estrenos. Si de verdad desean apoyar mi proyecto, consideren volverse mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán acceso a material exclusivo, podrán recibir saludos más personalizados, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta pronto!